Bienvenido a la tercera lección de subasta desde cero. Espero que te hayan gustado las dos anteriores. En el primer vídeo aprendimos que las subastas no son para un círculo cerrado de inversores y que tampoco son para millonetis ni para grandes empresas, sino que somos nosotros, los pequeños inversores artesanales, quienes tenemos más posibilidades de llevarnos el gato al agua. También vimos que la rentabilidad razonable para una subasta normal oscila entre el 25 y el 50% respecto al capital invertido. En el segundo vídeo aprendimos a filtrar nuestra subasta ideal de entre las muchas que se están celebrando en estos momentos. Pues bien, en este tercer vídeo, que es el más importante de todos, vas a aprender la estructura correcta de una buena investigación de subasta. En la primera subasta profesional en la que participé en otoño de 1991, cometí el error de dar por ciertas algunas cosas que luego resultaron no serlo. Primero, el juzgado se equivoca y no siempre hace las cosas bien. En aquel caso notificó la subasta a una prostituta que había junto al portal, ejerciendo la profesión más antigua del mundo. Los deudores jamás se enteraron de que el banco les estaba reclamando esa deuda. Tampoco supieron que su propiedad iba a salir a subasta. Y tercero, el resultado de una subasta nunca es definitivo. Pueden suspenderse a posteriori. Un demandado tratado injustamente se convierte en una mosca cojonera. No es el corderito que a mí me gusta. En mi caso lo intentaron. Los demandados intentaron suspender la subasta, aunque no lo consiguieron. Me salvó que aunque el juzgado había metido la pata hasta el fondo, en la tramitación de la subasta, el secretario judicial era tan soberbio que se negó a aceptarlo y a los pobres deudores no les quedó otra salida que negociar un rápido acuerdo conmigo. El juzgado se equivoca y no siempre hace las cosas bien. En este caso notificó fatal la demanda y la subasta, lo que hizo que me encontrara enfrente a unos expropietarios enconados y dispuestos a todo para recuperar su propiedad. En esa subasta aprendí una de las grandes lecciones que es preciso aprender tarde o temprano respecto a las subastas. La lección es: si el juzgado la caga, la subasta puede suspenderse incluso después de haberse celebrado y adjudicado. Y créeme, es un gran disgusto. En aquella ocasión no me sucedió, pero después me ha sucedido en varias ocasiones. Conclusión: las subastas hay que investigarlas más y mejor. Esa fue la primera lección que yo aprendí en mi primera subasta profesional. A continuación verás el extracto de un vídeo del curso Triunfa con las subastas, en el que explico por qué es interesante acceder al expediente judicial de las subastas y qué datos podemos encontrar en él. Te pido perdón de antemano porque hay información sensible en este vídeo que he censurado. Resulta evidente que los potenciales postores de una subasta judicial necesitan información buena y de calidad, porque en una subasta no se compra una propiedad tal y como se podría comprar en una notaría, sino que, adjudicándote una subasta, te estás subrogando al procedimiento judicial completo, con sus aciertos y sus errores. Y si todo se ha hecho bien hasta ese momento, sin duda que el adjudicatario tendrá un merecido beneficio. Pero si las cosas se han hecho negligentemente en el juzgado, el beneficio no solo se esfumará, sino que el triste adjudicatario, es decir, nosotros, nos veremos masticados por la inclemente administración de justicia. Por esto que acabo de explicar, es tan importante conocer qué información podemos encontrar en el expediente judicial y dónde encontrarla, sabiendo que casi todo lo bueno o malo que nos encontremos una vez nos hayamos adjudicado una subasta, lo podríamos haber previsto examinando concienzudamente el expediente judicial. Pero todos los datos tienen su razón de ser, y es muy importante que reunamos el mayor número posible de ellos. Es muy conveniente examinar los autos de la A a la Z, desde la primera página hasta la última, e ir apuntando todos los datos importantes según vayan apareciendo, en vez de ir buscándolos de uno en uno, viajando de un extremo al otro del expediente y revolviendo todos los legajos. Además, esto último sería como buscar una aguja en un pajar. Vamos a empezar por los datos del ejecutado. En la carátula de la cartulina siempre aparece el nombre del demandante, el de los demandados y la deuda reclamada. Luego, además, los datos del ejecutado también los podemos encontrar al principio del expediente, en el escrito de demanda, en el que también encontraremos los datos del demandado y muchos más. De hecho, el escrito de demanda es una mina. Es el sitio perfecto para localizar los siguientes datos. Primer dato:
El nombre de los demandados, su NIF y su domicilio. Siempre es interesante hablar con los demandados antes de la subasta. La información que nos faciliten puede ayudar a decidirnos entre participar o salir pitando. Segundo dato. El nombre del letrado y el del procurador de los demandados. Cuando no ha sido posible hablar con los demandados, su abogado o su procurador suelen ser muy buenos sustitutos. Además, también nos pueden advertir de si la subasta se va a suspender. Otro dato que aparece en el escrito de demanda, el nombre del propietario del bien a subastar, su NIF y su domicilio. Antes he mencionado al demandado, pero ahora me estoy refiriendo al propietario, que no tiene por qué ser el mismo que los demandados, sino que, por ejemplo, puede tratarse de un pobre avalista. Hablar con él es aún más importante que hacerlo con los demandados. Además, una vez seamos adjudicatarios del bien subastado, dejan de interesarnos los demandados para pasar a interesarnos exclusivamente el expropietario, que es quien puede entregarnos la posesión y, por lo tanto, quien tendrá temporalmente la sartén por el mango. Otro dato que nos encontraremos en el escrito de demanda es el nombre del letrado y el del procurador del propietario. Por el mismo motivo que antes, el abogado del expropietario es también una estupenda fuente de información y, a veces, la única forma de contactar con él. Y finalmente, otro dato que hay en el escrito de demanda, si se trata de una empresa, es el nombre de su representante, su NIF y su domicilio. Esto es básico. No se puede salir del juzgado sin tener el nombre del administrador de la sociedad demandada. Este dato se puede sacar del escrito de demanda o de la escritura de hipoteca. Otros datos que también se encuentran en el escrito de demanda es el nombre del acreedor y el de su abogado y procurador. Igualmente, la cantidad reclamada con intereses de demora y las costas previstas en el momento de presentarse la demanda. Y finalmente, también los datos de la finca hipotecada, si se trata de una ejecución hipotecaria. Los datos del acreedor se encuentran igualmente en la carátula y en el escrito de demanda, además de en muchos otros sitios a lo largo y ancho del expediente judicial. Y respecto al acreedor, son tres las cosas que más nos interesan. Primera, el nombre del acreedor, el de su letrado y el de su procurador. Prácticamente no hay ninguna subasta en la que yo vaya a participar que no llame por un motivo u otro al procurador. Ya de entrada puede ahorrarnos muchas horas de trabajo, simplemente diciéndonos que la subasta se va a suspender. Además, ahora que se está poniendo de moda entre los juzgados del lado oscuro esconder la cantidad reclamada, el procurador del acreedor es quien mejor nos puede informar sobre la misma. Y finalmente, el procurador es quien debe presentar la documentación para que el secretario judicial elabore la tasación de costas, sin la cual no nos podrán entregar en su momento el mandamiento de cancelación de cargas, sin el cual el registrador no nos inscribirá el decreto de adjudicación. Así de importante será contactar con él y sugerirle muy diplomáticamente que se vaya dando prisa en los distintos trámites. Otra cosa que nos súper interesa es la cantidad reclamada por principal, intereses y costas. Esta cifra es importantísima debido a lo siguiente. 1. Casi con toda seguridad el acreedor va a pujar hasta asegurarse que recupera esta deuda, por lo que si es muy elevada puede decidirnos a desistir de la subasta. Y 2. Por su relevancia respecto al artículo 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque si nuestra puja es inferior a esta cifra y al 50% del tipo de subasta, entonces no será probable que se apruebe el remate a favor nuestro. Y finalmente, la tercera cosa que es importante es responder a la siguiente pregunta. ¿Corresponde la deuda al total de la hipoteca? Y esto es importante porque puede ocurrir que la cantidad por la que se inicia el procedimiento sean varias obligaciones hipotecarias al portador, pero que solo una de ellas sea la ejecutada. Esto quiere decir que el resto de las obligaciones hipotecarias también podrían estar sin pagar. De hecho, eso hay que darlo casi por seguro, teniendo por tanto el mismo rango registral que la obligación ejecutada y siendo a todos los efectos como cargas anteriores. Son hipotecas del mismo rango registral, de hecho es la misma hipoteca. Todas las cédulas hipotecarias son del mismo rango registral y si solo se ejecuta una de ellas, pues el resto quedan como carga. Los datos del bien subastado son de una importancia obvia. Los encontramos en el escrito de demanda, en la escritura de hipoteca, en la certificación de cargas y, si procede, también en el dictamen pericial. Los datos que más nos interesan son, primero, la dirección completa del bien subastado. Y esto, que podría parecer algo obvio, en realidad nos lo escamotean en muchísimos juzgados. Es frecuente que del bien subastado solo se tenga la dirección provisional que le dio el constructor y que ahora
a veces, muchos años después, el ayuntamiento haya cambiado esa dirección provisional por el nombre de algún político de la guerra civil o de algún poeta. En tal caso, nos volveremos locos buscando la dirección correcta. La podremos encontrar en el escrito de demanda y en la certificación de cargas. Y en las ocasiones en las que en estos sitios continúe apareciendo la antigua dirección, entonces será importante buscar la dirección en la que se hayan realizado las notificaciones judiciales. Esa será sin duda la dirección correcta. Otros datos imprescindibles: el registro de la propiedad, tomo, libro, folio y número de finca. El número de finca es como nuestro DNI y por lo tanto evidentemente importantísimo. Y más datos, todos importantes: la descripción completa del bien y la superficie construida y también la útil si la hay. Sería estupendo que estos datos coincidieran con la realidad, pero hay veces que hay que comprobarlo tomando medidas lo más exactas posibles. Ahora eso es sencillo con los medidores digitales. Otra cosa importante, los linderos. Cuando resulte dificultoso localizar un bien con exactitud, nos vendrá de perlas haber tomado nota de los linderos, no solo en las parcelas, sino, por ejemplo, para averiguar cuál es el piso que sale a subasta, ese maravilloso que da a la calle o ese otro que da a un patio interior sin apenas luz natural. Así de sencillo. Y esto de los linderos también es muy importante respecto a los locales comerciales. De hecho, casi más importante. Otra cosa cada vez más importante es la referencia catastral. Encontrarla en el expediente es muy sencillo. Además de en la certificación de cargas, suele estar reflejada en el escrito de demanda y también en la escritura de hipoteca. Imprescindible para identificar la propiedad con exactitud, cuando la dirección que facilita el edicto de subasta es errónea. La referencia catastral nos lo ubica sin posibles errores. Además, esto es la burocracia y los impuestos. La referencia catastral es un dato básico para averiguar cuántos recibos se deben de IBI. De que las notificaciones estén bien o mal hechas, depende que la subasta sea interesante o no lo sea, porque de nada nos va a valer haber comprado a superprecio chollo una casa en la diagonal de Barcelona si finalmente la subasta se suspende porque el demandado alega indefensión por habérsele hecho mal la notificación de subasta. Por eso es tan importante comprobar que las notificaciones se han hecho correctamente. La notificación se debe haber hecho al deudor y a su cónyuge si hay gananciales. Es muy importante ver quién ha firmado la notificación, en qué fechas y, sobre todo, en qué dirección se han llevado a cabo. Y también los comentarios, porque por los comentarios nos podemos enterar de un montón de cosas. Las notificaciones son una fuente constante de información. Gracias a ellas podemos averiguar la verdadera dirección del inmueble que se subasta, si es que había dudas. También podremos averiguar si hay o no inquilino en la vivienda, o qué relación tiene el ocupante con los demandados, qué derechos tiene a estar allí. Los vecinos pueden manifestar que la vivienda está vacía, etc. Incluso, se fueron hace tantos meses, nos pueden decir. Resumiendo, las notificaciones son una mina de información. La certificación de cargas es, junto con el edicto de subasta, lo más importante que el juzgado puede aportar para la información de los postores. Es el vademecum, el sine qua non, el granito sobre el que se edifica la subasta. Aunque al principio he afirmado que el expediente judicial hay que verlo de principio a fin, en realidad yo lo que siempre hago es echarle un primer vistazo rápido a la certificación de cargas. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo. Lo primero que compruebo en medio minuto es si la subasta tiene cargas o no las tiene. Porque si resulta que tiene cargas, ¿qué sentido tiene seguir perdiendo el tiempo viendo el resto del expediente? Hay ocasiones en que llego a un juzgado y en 3 minutos desecho 3 expedientes. Ahora bien, cuando la subasta no tiene cargas, entonces sí. Entonces cojo el expediente y empiezo a leerlo desde la primera página. Respecto a lo que hay que tener en cuenta en la certificación de cargas, se podría resumir diciendo que hay que apuntarlo todo. Lo primero, comprobar la identidad del propietario del bien subastado. Uno de los requisitos que deben cumplirse en el procedimiento de ejecución antes de una subasta es que el registrador debe enviar al juzgado la certificación de dominio y cargas, con la finalidad de que el secretario compruebe, entre otras cosas, que el piso a subastar pertenece realmente al ejecutado. Y desde luego, no está mal que nosotros mismos también lo verifiquemos. Y luego lo complementaremos con la visita al inmueble.
terminar, otros datos que podemos encontrar en el expediente judicial son, si la hay, la tasación, datos del tasador, fecha de la tasación, fotos, etc. En la tasación también encontraremos valiosa información respecto al bien que se subasta, su verdadera dirección, mediciones reales, estado interior de la vivienda, quién vive, fotos y algunas cosillas más. Siempre hay cosas interesantes que se encuentran en todos los documentos que hay en un expediente judicial. También a veces el Instituto Nacional de Estadística o la Seguridad Social o la Policía facilitan al juzgado la dirección actual del demandado o del propietario. Por esto mismo, debemos leer siempre el expediente de la A a la Z y anotar todo lo que pueda ser interesante. Otro dato a tener en cuenta es preguntarnos, ¿se han realizado pagos a cuenta? Si la respuesta es afirmativa, ello puede ser indicio de que al final pagarán la deuda y suspenderán la subasta. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta para evitar trabajar de balde. Otra cosa que a veces se ve en los expedientes es lo siguiente. Bueno, no sigas, Tristán, que le vas a dejar cao con tanta información. En cualquier caso, que aún sin estudiar el expediente judicial es perfectamente posible investigar perfectamente cualquier subasta, con la misma seguridad que si lo hubiéramos podido estudiar. Simplemente hay que conocer qué cosas es imprescindible averiguar de cualquier subasta y averiguarlas por otras vías. Es el caso, por ejemplo, de las subastas de otras regiones y provincias lejanas a la que tú vives. No siempre vas a cruzar media España para estudiar un expediente judicial, ¿verdad que no? Pues eso, simplemente necesitas saber qué es importante y qué otras vías hay para averiguarlo. En fin, no me extiendo más que por la boca por el pez. Pero como has visto en mi guía los 5 elementos clave para triunfar en las subastas, que te pudiste descargar en la primera lección, el estudio del expediente judicial no es más que el primer paso de una correcta investigación de subasta. El segundo paso es conocer las cargas registrales, algo que he censurado en el vídeo que te acabo de poner, pero que podrás ver en el cuarto y último vídeo de este minicurso. El tercer paso es comprobar la existencia del inmueble. Bueno, en realidad no es simplemente eso. No solo hay que comprobar que el inmueble existe. Sí, eso hay que hacerlo, pero una vez allí también hay que comprobar la situación posesoria y otras cosillas interesantes para nuestra investigación. El cuarto paso de una buena investigación es averiguar la situación posesoria del inmueble subastado. Es decir, quién lo habita y en concepto de qué. ¿Es el propietario a quien se lo van a quitar? ¿Es un inquilino? ¿Es un simple ocupa? ¿El inmueble está vacío? Todo esto es interesante y no solo nos va a ayudar a darle un valor u otro, sino que incluso nos puede llevar a decidir no participar en la subasta. Y el quinto y último paso es valorarlo con exactitud. Hay métodos muy exactos para tasar un inmueble casi al céntimo de euro. En esto no podemos equivocarnos. Si lo tasamos por debajo, jamás podremos comprarlo porque nuestra competencia ofrecerá más que nosotros. Y si lo tasamos muy por encima, lo compraremos creyendo que vale 100 cuando solo vale 90. Y menudo chasco nos vamos a llevar. Y ya está. Aquí acaba el vídeo. No te pierdas el próximo y último vídeo que es clave. Súper clave. No te lo puedes perder. En él te enseñaré a interpretar notas simples del registro de la propiedad. Y luego te daré una sorpresa.